Bancaria, Sergio Palazzo, las y los congresales, Andrés Castillo, secretario adjunto de la bancaria, Alejandra Stubb, secretaria de la seccional Buenos Aires, Karina Marmanelli, congresal de Bahía Blanca, la diputada nacional Claudia Ormaechea y el diputado nacional Carlos Cisneros. Se encuentran presentes el señor jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el señor presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker. Saludamos muy especialmente a las y los congresales de la Asociación Bancaria que se encuentran conectados desde distintos puntos en todo el país. En el inicio de este acto hará uso de la palabra el señor secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Bueno, buenas tardes ya a cada compañera, a cada compañero que está conectado. Muchísimas gracias por haber hecho de este congreso virtual un congreso bastante eficiente, donde en las primeras votaciones en la mañana se pudo vislumbrar que están todos conectados y todos habilitados para votar. Yo quiero agradecerle al presidente de todos los argentinos, Alberto Fernández, su presencia hoy aquí en nuestra casa. En principio, cuando tuve la oportunidad y me confirió la hermosa oportunidad de hablar con él en la Quinta de Olivo hace un mes atrás, habíamos hablado de que en consideración de la pandemia y que era un congreso virtual, seguramente lo iba a hacer por vía Zoom o tal vez un video para mandar un saludo. Y fue una sorpresa mayúscula la que nos dio el día lunes pasado cuando hablamos, y me manifestó su intención de venir a la Asociación Bancaria y transmitir el mensaje desde acá, como un reconocimiento a cada trabajador bancario y a cada trabajadora bancaria que en este tiempo de pandemia ha hecho un gran esfuerzo al haber sido declarada una actividad esencial la nuestra y haber puesto el cuerpo como se ha puesto en esta situación. Fue decisión del señor presidente de la Nación estar presente en nuestro sindicato y para nosotros tiene una valía inconmensurable su presencia hoy en esta casa, porque es la primera vez en la historia de la Asociación Bancaria que un presidente de la Nación en ejercicio de su cargo hace la apertura de un congreso en la bancaria. Nos han visitado presidentes en esta casa, pero nunca en la apertura del evento más importante desde el punto de vista institucional que tiene una organización, que es la celebración de su congreso anual. Nosotros hemos atravesado un tiempo en la Argentina en donde la Asociación Bancaria fue una de las referencias importantes, creo, no solo en la resistencia a las políticas del neoliberalismo que durante 4 años saquearon la Argentina, sino también que fue una de las organizaciones que planteó la necesidad de la unidad de todos los espacios opositores que tuvieran un pensamiento similar desde lo nacional, lo popular, y que recuperara a la Argentina de esas políticas que tanto daño le hicieron al tejido social, económico, político e institucional de este país, porque hay que decirlo en esos términos. También tenemos el enorme placer de tener, no sé si un mérito, pero quizás algo que nos quede en el recuerdo, y es que la primera foto que quien es hoy nuestro presidente con su compañera de fórmula, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador Kicillof y Verónica Magario, fuera en la sede de la Asociación Bancaria. Porque toda vez que nos enteramos en aquel famoso video de un sábado a la mañana que se había constituido una fórmula para discutir el poder en la Argentina y que volviera a los sectores populares y que nuestro candidato iba a ser Alberto Fernández, esta organización a la hora de aquel evento sacó su primer comunicado apoyando la fórmula y también lo hizo la Corriente Federal. Y esa foto tenía un simbolismo que creo que servía para muchos, y es que venían a una organización sindical que se había plantado ante un gobierno que le hizo mucho daño a los ciudadanos argentinos. Seguramente el presidente, en su afán tan noble que tiene siempre de querer articular la necesidad de la unidad en los argentinos, quizá no lo diga precisamente por eso, porque busque esa unidad, pero es responsabilidad nuestra recordar que él ha asumido los destinos de esta patria en el marco de un país derruido, destruido, un país endeudado enloquecidamente y sin ningún fin, porque no vimos una ruta o una escuela, no vimos un comedor ni uno de los tantos jardines de infantes que iban a crear con ese dinero. Lo único que hicieron fue endeudarse
para fugar capitales en la Argentina. Asumió con una inflación de aquellos que decían que era lo más fácil de resolver, con una inflación del 54%. Asumió con una industria nacional con el 60% de su capacidad ociosa. Asumió con una banca pública vaciada y destruida no solo por los negociados que se hicieron, sino también porque hubo una política de Estado de vaciar de contenido a la banca pública para que no cumpliera el rol fundamental que tiene en el desarrollo y el crecimiento de una nación. Asumió también en una situación en donde las reservas del Banco Central que hoy se reclaman y aparecen en los medios, estaban exhaustas las reservas líquidas, precisamente por esa fuga de capitales que habían permitido en la Argentina. Alberto Fernández no solamente asumió en esas condiciones, sino que asume en la condición de que aparte tenía que pagar una deuda en el corto plazo que era absolutamente impagable y que si se hacía era a costa del hambre y la miseria del pueblo argentino. Sin embargo, decidió el camino más duro, decidió el camino más complejo, pero el que mayor satisfacción le da a un dirigente político, que es estar al lado del pueblo y al lado de los que más necesitaban. Por eso, los trabajadores y las trabajadoras bancarias podemos decir con gratitud que Alberto Fernández y Cristina Fernández y su elenco ministerial vinieron a resolver problemas y a nosotros nos cumplieron. Porque lo primero que hicieron fue poner a la banca pública de pie nuevamente. Hoy nos visita el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, que está haciendo una tarea titánica como la hace PES en el Central, como la hacen los compañeros del Banco Provincia que ejercen la dirección del banco, como lo hace el vice. Pusieron nuevamente a la banca pública de pie. Y recuerdo siempre que le decía a nuestro presidente, aquella vez que nos visitó en el congreso anterior de la bancaria, que yo recordaba esa anécdota que él contaba cuando la primera reunión que tiene él como jefe de gabinete con Néstor Kirchner, con el fondo, le reclamaban la privatización del Banco Nación y tomaron la decisión política de no hacerlo. Agradecido de aquel entonces y agradecido de este presente de revitalizar la banca pública, porque seguramente será el motor del desarrollo, el crecimiento y la generación de empleo en la Argentina. Y por último, decir que en estos tiempos tenemos que comprometernos, los argentinos y particularmente los que provenimos independientemente de nuestro origen político del campo nacional y popular, comprometernos en defender a ultranza, con el cuchillo entre los dientes, a nuestro gobierno, a este gobierno que vino a reparar el daño social que se produjo en la Argentina durante 4 años. Y digo defenderlo no porque les falte fuerzas, sino para contrarrestar los factores fácticos de poder que hay en la Argentina. Cuando la derecha gobierna, la custodia el establishment y la custodian los medios hegemónicos. Cuando gobiernan, los gobiernos populares son atacados por estos factores y la resistencia y el apoyo lo tienen que tener de los sectores populares. Por eso los partidos políticos con un pensamiento similar de lo nacional y popular, por eso las organizaciones sindicales y sociales tienen que ser articuladores de la defensa de este gobierno, porque la derecha sigue agazapada ahí a la vuelta de la esquina esperando concretar su plan de saqueo que durante 4 años llevaron en la Argentina. Y para eso necesitamos, y aquí un mea culpa, y la necesidad de una autocrítica profunda de un movimiento obrero unido, que sostenga las políticas de gobierno y que tense también cuando tenga que tensar, porque sé de la convicción y sé de los principios de Alberto, de Cristina, que no van a venir a pedirnos un sí y saludo militar a cada cosa. Estamos para discutir porque nosotros somos parte de este gobierno y somos parte de escribir parte de la historia argentina en este tiempo que nos toca vivir. Por eso el movimiento obrero tiene una deuda enorme, que es generar un programa que establezca y diga con claridad qué piensa el movimiento obrero de todos los factores y actores de la sociedad, de la cultura, de la educación, de la ciencia, de la previsión social, y no limitarse solamente a discutir los puestos de trabajo y un acuerdo salarial. Acuerdo salarial que hoy tenemos el orgullo de haber cristalizado hace unos instantes con la presencia del presidente de la Cámara BAPRI, Banco Nación, y el orgullo que el presidente de la Nación ha suscrito el acta de acuerdo salarial que recompone en un 8% al acuerdo que ya teníamos, totalizando un 34% anual de incremento salarial para los bancarios, demostrando que en la Argentina, en los sectores que pueden
y deben, y las organizaciones gremiales que pelean y están al lado de sus compañeros, se puede generar estas buenas noticias. No todas son malas. Y seguramente en el próximo Congreso nosotros no vamos a estar discutiendo ya esta larga noche de 4 años oscuros en la Argentina, y seguramente vamos a estar discutiendo los avances que se den a partir de ahora con todas las políticas que va a impulsar el gobierno y que está impulsando ya con el IFE, con la actualización de este bono que se le va a dar a distintos actores sociales, con el incremento de la tarjeta alimentar que va a ayudar a que muchos argentinos la pasen de un modo distinto y un poco mejor que lo que esta crisis y esta pandemia le ha provocado. Nosotros somos luchadores y los luchadores siempre generan esperanza y las esperanzas generan sueños y los sueños descansan en la esperanza. Por eso ha habido muchos hombres y mujeres que hicieron grande este sindicato porque fueron soñadores y generaron esperanza. Yo les pido a cada compañera y a cada compañero que nosotros sigamos generando esa esperanza en nuestros trabajadores y en los compañeros que representamos, porque de esa noche oscura vamos a salir, como dice nuestro presidente, para poner a la Argentina de pie. ¿Qué seríamos, hombres y mujeres de este mundo, si no tuviéramos sueños? Seríamos almas que vagan por las miserias humanas, y en definitiva lo que nosotros buscamos es el bienestar de todos nuestros compañeros. La verdad que el próximo Congreso nos va a encontrar seguramente discutiendo lo venturoso del tiempo que está por venir y que seguramente se va a concretar. Y pensar en el pasado de estos 4 años va a parecer hasta una vulgaridad, habiendo tanto futuro por el que tengamos que luchar. Por eso quiero expresarte, querido presidente, querido amigo de esta casa, mi profundo orgullo porque nos acompañes, el profundo honor que nos representes tan dignamente como nos representás a todos los argentinos y sobre todo a los sectores más carenciados, y decirte muy fuerte, pero muy fuerte, contá con los trabajadores y las trabajadoras bancarias para poner a la Argentina de pie. Y a la Argentina de pie se la pone por el camino de la solidaridad. Ese es el camino. A continuación, en este acto de apertura del 47º Congreso Nacional Bancario, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, gracias Sergio querido, y gracias a todos y a todas por estar acá en este modo raro, ¿no?, que estamos como aprendiendo, que es el de vernos en pantallas, porque no podemos disfrutar del estar cerca. Y de verdad, cuando Sergio me propuso participar de este encuentro, le dije rápidamente que sí. Y me dijo, bueno, ¿cómo lo querés hacer? ¿Desde Olivos? ¿Querés venir a la bancaria? No, voy a la bancaria, porque en verdad yo creo que si hay algo que todos nosotros lamentamos profundamente, es esa falta de contacto personal para poder debatir, para poder discutir, para poder militar, que es lo que todos nosotros hacemos. Y aunque no los tengo cerca, créanme que veo con mucha satisfacción cada una de las pantallitas que tengo enfrente. Son compañeros y compañeras. Voy a decir algo que me pone muy contento, que es ver tantas mujeres militando, representando compañeros y compañeras bancarios, porque es algo que siempre le reclamo al sindicalismo, que es que la mujer participe más, porque la mujer tiene un rol muy importante en este tiempo en el que vivimos. Así que mi primera felicitación es para el gremio, que tenga tantas mujeres dirigentes, de verdad. Es un gesto de mucho avance, y eso lo celebro. Desde que llegué le presto atención a alguien que la pantalla dice llamarse Pablo Eguiño, que levanta una bandera de la diversidad. Y eso habla muy bien también de este sindicalismo. Porque eso es, como dijo recién Sergio, es pensar en una sociedad que iguala y contiene a todos y cada uno de nosotros. Y la sociedad está formada por todos nosotros, por cada trabajador bancario, por cada trabajador de otra rama, para los que no tienen trabajo,
por los que son dirigentes, por los que son trabajadores o militantes. Y la verdad, ver la inclusión de la mujer y la diversidad aceptada en un gremio es algo que me enorgullece mucho. Y creo que tiene que ver todo esto también con la impronta que Sergio le ha puesto a este gremio. Yo no voy a decir algo que es nuevo, quienes me conocen me lo han escuchado decir muchas veces, pero tengo un profundo respeto por el trabajo de Sergio. No de ahora, de siempre. Es uno de esos sindicalistas que se planta cuando se tiene que plantar y ayuda cuando tiene que ayudar. Ha dicho algo que para mí es central en la política. Saber promover el debate cuando el debate es necesario. Entender que la política no supone un discurso único y que en la política no hay gente que mande y gente que obedezca. Que en la política somos todos dirigentes, somos todos militantes y en verdad tratamos de construir decisiones en conjunto y esas decisiones que se construyen en conjunto son las decisiones que tienen más fortaleza, porque no son la imposición de alguien que manda, es la decisión de lo que todos en mayoría creemos. Y Sergio es un dirigente sindical con esas virtudes, que ha sabido plantarse cuando debió plantarse, que nos acompaña y que nos critica también cuando nos tiene que criticar. Y eso es lo valioso, eso es lo valioso. Lo valioso no es que todos pensemos igual, lo valioso no es que todos obedezcan, lo valioso es que todos querramos un mismo tipo de sociedad y cada uno aporte desde su lugar lo que tenga que aportar para que esa sociedad se concrete. Está muy claro que vivimos en una sociedad desigual. El otro día, cuando me tocó hablar en el G20 ante los líderes del mundo, planteé precisamente esto. Si algo ha dejado en evidencia la pandemia, es la pavorosa desigualdad que vive el mundo. Y además, esa situación en la que está la Argentina, que es, ustedes vieron que el mundo central divide entre países desarrollados, países pobres, y en el medio pone una calificación a una serie de países que llaman en vías de desarrollo. Y entonces en ese lugar quedamos en un limbo, cuando hay que decir que no paguen la deuda a los pobres. Y cuando hay que promover el desarrollo, invirtamos en los países ricos. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿En qué lugar quedamos nosotros? Argentina, el continente, ¿dónde queda? En un limbo al que algunos llaman países en desarrollo, y yo digo, somos países periféricos, estamos afuera del mundo central. Ahora, en ese lugar donde estamos, tenemos la desventaja de que el mundo central es como que no nos presta la atención que reclamamos. Pero tenemos una ventaja, que somos artífices de nuestro destino. Y que finalmente el tipo de sociedad y el tipo de país que querramos construir depende centralmente de nosotros. Y ahí viene la segunda pregunta, ¿qué país queremos nosotros construir? Porque la Argentina también dejó en evidencia las desigualdades que existen en este tiempo de la historia. Que son desigualdades que en los últimos 4 años se profundizaron enormemente. En parte por las políticas vividas y desarrolladas por el gobierno anterior, en parte por la pandemia. Pero piensen ustedes solamente, y muchos de ustedes fueron testigos, porque fueron trabajadores esenciales y tuvieron que trabajar en la pandemia con mucho esfuerzo, y seguramente habrán vivido lo que les voy a contar ahora. Piensen ustedes cuando impusimos el IFE, la avalancha de gente que fue a los bancos, y era gente que el Estado Nacional no tenía registrada. Era gente que estaba en no sé dónde, pero no la tenían registrada, no sabíamos qué hacía, de qué vivía, tenían un DNI, pero no conocíamos nada de su actividad. Y cuando empezamos a rascar, diría mi abuela, tratando de encontrar dónde estaba esa gente, me dijeron inicialmente que iban a ser 2,5 millones de argentinos. Terminaron siendo 9 millones de argentinos. 9 millones de argentinos que estaban en algún lugar donde el Estado nunca se había ocupado de ir a buscarlos, detectarlos
y hacer lo que hicimos, ofrecerles la ayuda. Porque en un escenario de tanta desigualdad, lo primero que reclama la política es ponerse del lado de los más postergados, de los que menos tienen. Esa es nuestra primera obligación. Estar al lado de los marginados. Los que somos peronistas decimos de los sectores que no tienen voz, silenciados por los poderosos, olvidados por los poderosos. Nuestra primera obligación es ir y rescatar del pozo de la pobreza donde ha quedado sumido el 40% de la Argentina a cada uno de esos argentinos y argentinas y volverlos a poner en el escenario argentino, en un lugar digno donde tengan la posibilidad de desarrollarse. Esa es la primera obligación que tenemos. Algunos creyeron que en la Argentina sobraban 20 millones de argentinos. Y yo estoy convencido que en la Argentina no sobra nadie. Y que tenemos que construir un sistema social y política que a todos los ampare y a todos los abarque. Que no hay derecho a decir vos sobrás. Y por lo tanto nos olvidamos de vos. Si algo nos ha enseñado la pandemia, es a recuperar el concepto de solidaridad. Y darnos cuenta, como ha dicho el Papa tantas veces, que en este mundo nadie se salva solo, que todos necesitamos del otro. Así como la sociedad argentina en su momento necesitó del esfuerzo y del riesgo que corrían los compañeros bancarios para poder pagar todos los planes sociales que debía pagar la Argentina, una Argentina que reclamaba que eso se hiciera porque muchos habían quedado en una situación más que crítica. Solidaridad, esa es la regla. Y eso es lo que en este tiempo se nos impone como dirigentes que somos, como militantes que somos. Para mí es una gran felicidad estar aquí en la bancaria, acompañándolos a ustedes, aunque más no sea en la distancia, pero cerca de ustedes. Para mí es una gran alegría estar con Sergio, a quien ya a esta altura considero un amigo, porque finalmente me doy cuenta que, más allá de las pertenencias partidarias, tenemos un propósito de país que es exactamente el mismo. Los dos queremos el mismo país. Los dos queremos consolidar un sistema de igualdad que los dos advertimos que no existe en la Argentina. Atahualpa decía que un amigo es uno mismo con otro cuero, y uno es lo que uno siente con Sergio. Cuando lo escucha hablar, uno siente que dice mis palabras. No es que me copia, las tiene él, adentro de él, en su alma. Y por eso uno se siente tan identificado con él. Y si uno mira su conducta, se da cuenta que nunca ha claudicado en sus reclamos. Y que sus reclamos siempre fueron en favor de cada trabajador de su gremio, de aquellos a los que representa. Con lo cual, para mí es muy grato estar aquí. Es muy grato acompañarlos. Es muy grato estar con Sergio. Es muy grato escucharlo a Sergio. Y yo que les pido a ustedes que me ayuden, porque es lo que más necesitamos hoy en día. La ayuda de todos los argentinos. Tratando de dejar de lado las diferencias, tratando de entender el dolor que hemos pasado, tratando de entender que podemos hacer otro país y que en ese país que podemos hacer y debemos hacer, todos tienen que tener un lugar. Y que en ese país que tenemos que construir, todos debemos respetarnos. Respetarnos en las diferencias, respetarnos, no tolerarnos. Tolerar es una palabra horrible, que quiere decir lo acepto sin ganas. Respetar quiere decir aceptar al otro tal cual es. Y ese país no está tan lejos, está ahí al alcance de la mano. Solo se trata de que empecemos a construirlo de otro modo. Serrat supo escribir en un disco que dedicó a Mario Benedetti, un tema llamado Bienaventurados, que en una de sus estrofas decía: bienaventurados los que están en el fondo del pozo,
porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando. Y eso somos nosotros. Llegamos al fondo del pozo. De acá en más solo queda ir mejorando. La discusión es cómo queremos mejorar. Si queremos mejorar cada uno de nosotros solos o queremos mejorar como sociedad en conjunto. Yo los invito a que mejoremos como sociedad en conjunto. Yo los invito a que la solidaridad sea una palabra permanente en nuestro discurso. Y les pido más, que graben en el alma de cada uno de ustedes la palabra solidaridad. Ocuparnos del otro, respetar al otro, tenderle la mano al que lo necesita. Y plantarnos firmemente ante los poderosos para que no nos lleven puesto y no nos lleven por delante. Que todos sepan que acá hay un pueblo con dignidad, de pie, convencidos de que tienen la posibilidad de construir otro futuro. Eso es lo que hacemos, eso es lo que me toca hacer como presidente cuando me tengo que enfrentar a los acreedores o cuando me tengo que enfrentar a los organismos internacionales de crédito. Todos queremos crecer y todos como argentinos queremos cumplir. Lo que no queremos más es que para cumplir, el costo de cumplir lo paguen los que menos tienen. Escucho decir por ahí, el gobierno está ajustando, y está ajustando sobre salarios, está ajustando sobre jubilaciones. Nosotros no estamos ajustando allí. Si quieren ver dónde está el ajuste, vayan y miren el presupuesto del año 2021. Y fíjense dónde está el ajuste. Crece la inversión en obra pública, crece la inversión en salud, crece la inversión en educación, crece la inversión en ciencia y tecnología, crece la inversión en asistencia social. ¿Qué es lo que cae? Los intereses de la deuda. Esta vez los acreedores están pagando el ajuste, no la gente. Y lo hacemos por ese principio que les dije antes, solidaridad, no con los poderosos, sino con los que peor están. Hagámoslo todos y todas juntos. Podemos hacerlo. Es una decisión que tenemos que tomar como generación. Es nuestra generación la que ha sido llamada a gobernar en la pandemia y la que ha sido llamada a poner de pie a la Argentina. Hagámoslo, podemos hacerlo. Gracias a todos y a todas. De este modo, con las palabras del señor presidente de la Nación, queda oficialmente inaugurado el Congreso Nacional Bancario.